Invitamos muy cordialmente a nuestros expositores de la primera parte de la mañana, señor Óscar Ferreño, por favor, señor Nicolaus Kraus, señor Marco Obert y señor Rui Marmota, que nos van a acompañar aquí en el estrado. Para cada ponencia hemos estimado un tiempo total de 40 minutos que incluyen las preguntas si las hubiera. Nos va a permitir atender esta interacción. En las carpetas hay una encuesta de satisfacción que nos gustaría que en estos días la vayan llenando. Es un feedback importante para nosotros tener su impresión, sus opiniones de nuestro foro global. Por favor. Comenzamos nuestra primera ponencia con el señor Óscar Ferreño. Él es coordinador internacional Generación CIER desde 2012, presidente del Comité Uruguayo de Grandes Pesas desde el año 2002, también es consejero del órgano de certificación LSQA e integrante de la Academia de Ingeniería del Uruguay. Trabaja en la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas desde 1979. Entre 1980 y 1990 fue jefe de una central hidroeléctrica de 150 megawatts y entre 1990 y 95 fue responsable de la generación hidroeléctrica de la empresa UTE del Uruguay. Entre 1995 y 2015, gerente de generación de la empresa UTE, y nos va a presentar la ponencia Experiencias Latinoamericanas en Energías Renovables. Don Óscar Ferreño, de la República Oriental del Uruguay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. También quería agradecer a los INERMIN por la invitación a este importante evento. Bien, como les explicaba a él, yo pertenezco a la CIER. La CIER es la Comisión de Integración Energética Regional. Es una comisión integrada por empresas latinoamericanas, de Sudamérica y del Caribe, en total más de 250 empresas eléctricas, y tiene como objetivo intercambiar experiencias, uniformizar normas y establecer criterios. Yo lo que voy a hablar son de las experiencias latinoamericanas en energías renovables, pero voy a poner énfasis en el ejemplo de Uruguay, que creo que es un ejemplo bastante importante de lo que puede ser en el futuro de la matriz energética latinoamericana, y les aseguro que se van a asombrar de algunos números que voy a presentar a continuación. Bien, las energías renovables, tal como las conocemos hoy, existieron siempre. Antes de la llegada de la revolución industrial, prácticamente toda la energía que utilizaba el hombre era a través de la tracción a sangre animal o a veces humana, y lo que hoy llamamos energías renovables no convencionales. La revolución industrial trajo el uso de los combustibles fósiles y por razones económicas se fue abandonando la utilización de las energías renovables no convencionales. Razones económicas de esa época, ¿no? Solo sobrevivió a este cambio lo que hoy conocemos como la energía hidroeléctrica a través de la generación, sobre todo por su versatilidad, por su gran capacidad y costos competitivos. De hecho, hoy la hidroeléctrica de gran porte se convirtió en energía convencional y así se la llama. Recién al transcurrir 2/3 del siglo pasado, la posibilidad de visualizar un probable agotamiento de las reservas, la posibilidad de no disponer de ellas por motivos geopolíticos y a la concientización del cambio climático, esto es, estamos devolviendo desde la revolución industrial el carbono que la naturaleza enterró bajo tierra en varios miles de años y lo estamos devolviendo en poco tiempo. Entonces estamos volviendo a la atmósfera que existía hace miles de años, y esa toma de conciencia hizo renacer el interés de las energías renovables no convencionales que no emiten ese carbón de vuelta a la atmósfera. América Latina es un continente muy rico desde el punto de vista energético. Tiene abundancia de generación hidroeléctrica y grandes reservas de combustibles fósiles. Sin embargo, esta riqueza no está uniformemente distribuida en la región. Hay países que no tienen combustibles fósiles, hay otros países que no tienen generación hidroeléctrica,
Esto ha llevado a que cada país en forma independiente busque la solución más adecuada a su situación. Si bien es cierto que se tomó conciencia del cambio climático y que se asocia a la quema de combustibles fósiles, la verdad es que, como siempre, son las necesidades económicas de corto y mediano plazo las que constituyen en el motor de los cambios tecnológicos. Es lógico entonces que los países que tienen menores recursos de combustibles fósiles, como ser Chile, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica y Panamá, entre otros, se hayan convertido en líderes de la implantación de esta tecnología y han tomado la generación eólica o la generación fotovoltaica, o en algunos casos la geotérmica, como parte fundamental de la solución de los problemas energéticos. Otros países como Bolivia, Perú y Colombia, conscientes del problema del cambio climático, hacen obligatoria la participación de las energías renovables no convencionales en porcentajes que son progresivamente mayores. El futuro de las energías renovables no convencionales en América Latina es brillante. El potencial es enorme. Toda la energía que consume Latinoamérica se puede producir con energías renovables convencionales, con eólica o con fotovoltaica, en un cuadrado del territorio de aproximadamente 300 kilómetros de lado, que representa menos del 0,5% del territorio latinoamericano. La energía eólica no es firme en el sentido tradicional de que no puede garantizar una potencia en las horas de pico. También ocurre lo mismo con la energía fotovoltaica, pero sí es muy firme y confiable en el mediano plazo. Esta característica, que es opuesta, por ejemplo, a la de la generación hidroeléctrica tradicional, hace que el matrimonio eolo-hidráulico o fotovoltaico-hidráulico sea una combinación ideal que brinda potencia y energía firme. El gran desarrollo hidroeléctrico de la región garantiza un gran desarrollo eólico. El pequeño Uruguay, con solo 180.000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes, 3 millones y medio de habitantes, tiene una carencia total de combustibles fósiles y un mercado eléctrico de poco más de 10.000 gigavatios horas anuales, y es un buen ejemplo de lo que puede ser en el futuro latinoamericano. Pero para explicar esta situación vamos a poner como es una breve historia del sistema del Parque Generador de Uruguay. Para 1982, Uruguay, o sea, estamos hablando hace más de 30 años, Uruguay había culminado todo su desarrollo hidroeléctrico posible y tenía instalados 1.535 megavatios. En un año hidroeléctrico medio, la producción hidráulica duplicaba la demanda. Su desarrollo eléctrico tuvo como socio a Argentina. Alguien puede preguntarse cómo es que un país pone tanto exceso de energía. Bueno, el hecho es que algunas de las centrales hidroeléctricas de Uruguay son compartidas con Argentina y tomó como socio a Argentina, que puso la mayor parte de la inversión, y luego progresivamente Uruguay la fue pagando con energía producida en máquinas del territorio uruguayo. 15 años después, del 82, la mitad de la energía hidroeléctrica de las centrales binacionales pertenece a Uruguay. Se contaba en ese entonces con 330 megavatios de respaldo térmico. También se tenía una interconexión con Argentina con una potencia superior al pico de demanda. Y la demanda crecía al 3,5% anual, o sea, más o menos se duplica y se duplicaba cada 20 años. Ahora, Uruguay era un país eminentemente hidroeléctrico. En los años 90 ocurrió una revolución energética en Argentina con la privatización realizada por el gobierno de Menem de todos los activos de generación y las reservas de petróleo y gas. En ese momento, Argentina tomó precios de generación térmica muy baratos y Uruguay tomó la decisión, que no estaba explicitada, de que el respaldo térmico uruguayo estuviese en Argentina bajo la forma de contrato de potencia con energía asociada, y no se instaló más generación térmica en Uruguay. Esta situación se dio seguramente por la confianza que Uruguay tenía con Argentina y por el hecho que se consideraba que las relaciones internacionales iban a permitir que el respaldo térmico estuviera en otra nación. En ese entonces Uruguay aprobó y reglamentó una ley de marco regulatorio eléctrico similar a la de varios países de Latinoamérica y en particular a la Argentina para poder facilitar los intercambios. Sin embargo,
a partir del 2001, hubo una crisis en Argentina y llevó a que para fines de 2004 se cayeran todos los contratos de respaldo térmico que teníamos. Uruguay tuvo que salir de apuro a resolver sus problemas de respaldo justo cuando comenzó a subir el precio internacional del petróleo y cuando el crecimiento vegetativo de la demanda había absorbido la producción hidroeléctrica media. En una situación de emergencia se realizaron inversiones en generación térmica para resolver el déficit de generación, se instalaron turbinas de aeroderivadas de gas para funcionar con combustibles líquidos, con un gran costo operativo, pero se comenzó a estudiar las posibilidades de las energías renovables no convencionales. Como siempre, los cambios tecnológicos surgen después de una crisis muy grande. Se estudió la biomasa, la solar, la fotovoltaica, la mini hidro y la eólica, pero parecía que Uruguay estaba condenado a ser un país cada vez más térmico. ¿Cómo era la situación en el 2005 en el mundo? Que es lo que salió a ver Uruguay, a ver qué podía resolver o de qué se podía basar su solución. Bien, en el mundo se comenzaban a comercializar en forma masiva equipos con equipos de generación eólica con tecnología de control de potencia por velocidad y paso variable. Esto después lo voy a explicar un poco mejor, es el gran cambio que tuvo la generación eólica en los últimos 10 años y que fue lo que posibilitó el gran desarrollo. Esto se llama control de potencia por velocidad y paso variable. Para el año 2005, países como España, Dinamarca, Alemania habían avanzado en la tecnología de la generación eólica. Esta tecnología de control de potencia por paso variable y velocidad variable se basa en la electrónica de potencia y permite producir energía de buena calidad fácilmente inyectable a la red sin distorsionar el servicio eléctrico y permitió aumentar también el tamaño de los equipos, aumentando a su vez el potencial eólico de una región. O sea, si uno mira el potencial eólico de una región en el año 2000 y lo compara con el que hay ahora, vamos a ver que se ha multiplicado por 4 o 5 veces. Uruguay comenzó a relevar entonces el potencial eólico que tenía a partir del 2005, instalando puestos de medición a 100 metros de altura, aprovechando las torres de telefonía celular, y se observó que el potencial eólico era enorme. Se podía decir que se puede instalar a razón de 1 megavatio cada 30 hectáreas, o sea, la relación común en Uruguay, y uno podía pensar que en los 12 millones de hectáreas, casi dos tercios del territorio uruguayo que están destinados a la ganadería, se podrán instalar hasta 400.000 megavatios, o sea, muchísimo más que las necesidades de generación. ¿Qué hizo Uruguay? Bueno, en el año 2007 empezó a realizar licitaciones de energía renovable no convencional. En un primer momento se hizo una licitación para 20 megavatios de eólica, 20 megavatios de biomasa y 20 megavatios de mini hidro. En esta subasta se adjudicaba el menor precio y se aseguraba contratos de compra de la energía producida durante 20 años. No hubo ofertas para mini hidro como esperábamos, Uruguay ya había hecho todo su desarrollo hidroeléctrico. Se adjudicaron 20 megavatios de eólica a $92 el megavatio y 20 megavatios de biomasa a $108 el megavatio hora. En forma paralela, la empresa estatal de energía, UTE, construyó en cooperación con el Gobierno de España un parque eólico de última tecnología de 20 megavatios para analizar el desempeño y la adaptación de los sistemas interconectados de la generación eólica. Para el 2010, y ante los satisfactorios de las experiencias realizadas, se lanzó una nueva subasta de tres parques eólicos de 50 megavatios cada uno, también con contratos de compra de energía a 20 años, y esta vez el resultado fue de $85 por megavatio hora. Es interesante ver que el único requisito técnico que se ponía a los equipos de generación es que fueran de tecnología de velocidad, de control de potencia por variación de velocidad y paso. Para el año 2011 se repitió la subasta de 3 parques eólicos de 50 megavatios cada uno, también con contratos de compra de energía a 20 años. Esta vez el resultado fue de $63 por megavatio hora. Las ofertas alcanzaban a los 850 megavatios y las ofertas más caras superaban los $100 por el megavatio hora. Cuando el Estado se disponía a realizar una nueva subasta, esta vez por 450 megavatios, los oferentes no adjudicados
dijeron que están dispuestos a realizar los parques al precio de $63. Esto es, algunos que se habían presentado a más de $100 dijeron, no, a ese precio podemos hacer el parque, no hagan más subastas. Se llamó entonces a un contrato de adhesión entre los participantes a ese precio y en febrero del 2012 se adjudicaron otros 13 parques de 50 megavatios. Al mismo tiempo, y tomando como precio de referencia el Estado se aprestó a construir bajo la forma de sociedades de participación pública o privada otros 420 megavatios en la forma de parques de 70 megavatios. También por iniciativa privada se construyeron otros 100 megavatios que se comercializan al precio marginal del mercado eléctrico uruguayo spot o suministra energía a privados, es decir, tipo de autoconsumo o contratos con generación privada. ¿Cómo está el parque de generación de hoy de Uruguay? Bueno, se encuentran operativos casi 700 megavatios eólicos y hay otros 700 en construcción que estarán operativos para fines del 2016. Hay además 120 megavatios de biomasa, 80 de esos son de cogeneración y unos 100 megavatios de fotovoltaica. La generación hidroeléctrica media alcanza hoy al 65% de la demanda. Las energías renovables no convencionales alcanzarán para el año 2017 el 40% de la demanda. La generación térmica cumplirá una función de respaldo y podrá abastecer el 30% de la demanda en condiciones de extrema sequía. Es decir, en un caso de extrema sequía, que se puede dar una vez cada 30 años, la hidroeléctrica baja del 65% hasta un 35% y ese 30% debe ser abastecido con generación térmica. En principio, las energías renovables no convencionales están sustituyendo a la generación térmica, pero luego podrán cubrir el crecimiento de la demanda, que es a razón de 3,5% anual, que hoy significan ahora unos 100 megavatios eólicos por año. Es decir, después de esta instalación de 1.400 megavatios, si uno decide que el abastecimiento de demanda sigue siendo con eólica, se deberían instalar 100 megavatios eólicos por año. ¿Qué tecnologías se instalaron en Uruguay? Bueno, de los 1.400 megavatios instalados a instalar, 150 megavatios corresponden a tecnologías sin caja multiplicadora y el resto son tecnologías con caja multiplicadora. De esos 1.400 megavatios, 400 son del tipo full converter y el resto de generadores de inducción de doble alimentación. Ahora después vamos a explicar un poquito qué es una cosa y qué es otra. De esos 1.400 megavatios, 430 son de tecnología Vestas. Vestas tiene full converter y de doble alimentación. 400 megavatios son de tecnología de Gamesa. 350 megavatios son de tecnología Nordex. 150 megavatios son de tecnología Enercon, que son full converter y sin caja multiplicadora. Y 70 megavatios son de tecnología Suzlon. Tanto Gamesa, Nordex como Suzlon son todas tecnologías de doble alimentación con inducción. Ha habido, gracias a este impulso de la generación eólica, grandes desarrollos nacionales. Los parques por lo menos tienen un 30% de componente nacional, aunque en algunos casos se supera ampliamente este valor. Surgió una empresa de nombre Ventus que cubre todas las etapas del desarrollo de los parques y empresa que ha realizado más de 100 megavatios de los que se han instalado en Uruguay y que está ahora en proceso de internacionalización, estando ya instalada en Bolivia, Panamá y Perú y con vías de hacerlo en Colombia, México, Argentina y Brasil. ¿Cuáles son las causas del éxito de las energías renovables no convencionales en Uruguay, especialmente el caso de la energía eólica? Bueno, primero que nada, es que dentro de la reglamentación de la Ley de Marco Regulatorio del Mercado Mayorista hay un artículo que es fundamental y que tal vez cuando se redactó no se preveía que iba a ser tan importante. Ese artículo, que es el 298 del Decreto 360, dice: si en virtud de directivas de política energética se dispone que la compra de parte del suministro de los participantes consumidores o de determinado tipo de participantes consumidor se cubra con energías renovables no convencionales, se realizará una licitación pública internacional a fin de adjudicar un contrato especial para la instalación de la generación con dichas energías. La licitación se realizará con un modelo de pliego y contrato formulado por el regulador y bajo su supervisión.
En el caso de un distribuidor, el costo de dicho contrato especial será considerado trasladable a tarifa. Esto es fundamental. Si uno mira esta redacción que se hizo en el año 2001-2002, era más bien como que, sometido a la presión de los llamados verdes, el gobierno dijo, bueno, mira, si una parte de la energía va a ser con energía no convencional, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una licitación, así la tenemos bien controlada, y vamos a permitir que se pase a tarifa el resultado. ¿Por qué el pasar a tarifa? Bueno, porque hay una paradoja de los sistemas eléctricos. Una es que las inversiones son muy grandes para cualquier sistema eléctrico, y la otra es que en poco tiempo la tecnología puede cambiar totalmente y convertir a las inversiones en obsoletas. Entonces, ningún distribuidor se va a atrever en la libre competencia a hacer contratos de largo plazo. Pero si tiene esa frase de que se va a pasar a tarifas, el distribuidor queda liberado de eso porque lo va a pagar sí o sí la demanda. Y es el gobierno, entonces es el Estado el que regula la entrada de energías renovables no convencionales, y por eso con decretos especiales se hicieron las siguientes licitaciones, y por eso se comenzó con 20 megavatios, después con 50, y al final se llevó a valores extraordinariamente altos, ¿no? Prácticamente vamos a llegar al 40% de demanda cubierta con energía eólica, que creo que ningún sistema eléctrico en el mundo lo tiene. Otras causas del éxito. Primero, la madurez tecnológica de los aerogeneradores en el momento de que Uruguay comienza a incursionar en la generación eólica. O sea, Uruguay recurrió a la eólica en el momento justo. Los aerogeneradores equipados con control de potencia por velocidad variable y paso variable producen energía de gran calidad que puede introducirse en los sistemas eléctricos sin inconvenientes y reduce los esfuerzos en los equipos. ¿A qué se refiere esto? El que está en la industria eléctrica, como yo, que tengo más de 36 años, estamos siempre convencidos de que la generación es a velocidad constante porque es proporcional a la frecuencia de la red. Entonces a nadie se le pasa por la cabeza que las máquinas de generación fueran de velocidad variable. Sin embargo, el viento es un recurso muy fluctuante en el cortísimo plazo, es muy variable, es arrachado, y si tenemos un generador que está a velocidad fija con la red proporcional a la frecuencia, esas rachas producen perturbaciones de aumento y bajada brusco de potencia que producen grandes esfuerzos en el aerogenerador y producen a su vez distorsiones en la calidad de la energía que producen. Es decir, lo que llamaban los flickers o las variaciones de tensión. Viene la racha de viento y aumenta la potencia y la tensión sube y baja, y hacía que los aerogeneradores fueran incómodos para la red con mala calidad. A alguien se le ocurrió a fines de los años 90, principios del año 2000, a utilizar la velocidad variable, es decir, sacar la frecuencia de la red de la velocidad del aerogenerador. Entonces, cuando viene una racha, el aerogenerador, si la racha es ascendente, en lugar de aumentar la potencia que va a entregar, aumenta su velocidad. Entonces, ese exceso de energía se convierte en energía cinética en el equipo, y cuando la racha baja, se baja la velocidad y se devuelve esa energía. Entonces, eso hace que la energía sea mucho más modulada, mucho más uniforme, está filtrada y hace que aumente la calidad. A su vez, hace que los equipos sufran menos, porque en lugar de transformarse en un esfuerzo mecánico, aumenta la energía almacenada en forma cinética, y esto permitió que los equipos aumentaran de tamaño. Con la velocidad variable se logra, como esta velocidad variable se logra con electrónica de potencia, también se mejoran los servicios de control de energía activa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, o poniendo un alternador, en el caso de la tecnología Enercon, que produce la frecuencia que sea referida a la velocidad del viento de ese instante, y se convierte todo en corriente continua y luego se convierte en la frecuencia de la red, o con un doble alimentación donde el estator del rotor está conectado a la red y tiene un rotor bobinado que produce energía también a distintas frecuencias dependiendo de la velocidad, y eso pasa por un bus de corriente continua, o sea, por eso es una conversión parcial de la energía, y luego se inyecta de vuelta en la red. De esta forma, lo que se hace es, bueno, para velocidades bajas del viento, una velocidad, por ejemplo, para 4 metros por segundo del viento, que la velocidad nominal del aerogenerador sean 9 revoluciones por minuto, y para 20 o 25 que la velocidad sean 16. Entonces, para velocidades altas estamos con un régimen
supersincrónico y para velocidades bajas en un subsincrónico. Esto para mí fue fundamental y fue el gran cambio de la generación eólica en la historia. A partir de ahí se puede decir que la eólica puede entrar sin ningún problema en los sistemas, sin problemas de calidad en los sistemas eléctricos, y como aumentó el tamaño de los aerogeneradores, también aumentó el potencial eólico de una región. La otra causa del éxito es que las energías renovables, la eólica en particular, es muy competitiva en cuanto a precios con los combustibles fósiles. Un aerogenerador moderno de velocidad y paso variable de 2 megavatios, 100 metros de altura de eje y 100 metros de diámetro, tiene un costo de inversión de aproximadamente 1,8 millones de dólares por megavatio. Esto es muy simple lo que voy a decir ahora, pero si trabaja a potencia nominal 3.500 horas en el año, o sea, un factor de 40%, que es un factor fácilmente alcanzable hoy día en Uruguay y en cualquier parte de América, si quiere que eso se repague en 10 años, el costo de esa inversión debería ser de, bueno, 1.800.000 por 3.000, dividido 3.500 horas, dividido 10 años, nos da $51 por megavatio hora. Ojo, esto es muy simple, no estoy considerando un repago en 10 años, podría hacerlo también con una tasa de descuento del 8% a 14 años, pero no va a variar mucho los números. Y si se le agrega el costo de operación y mantenimiento, que es de 13 o 14 dólares el megavatio, porque son equipos de baja densidad y tienen un costo elevado, andaremos por los 65 dólares. La energía eólica no tiene costo de combustible, por eso tanto el CAPEX como el OPEX, solo operación y mantenimiento en este caso, es una parte muy importante del costo de generación. Esto lleva a la necesidad de contratos de largo plazo. Por eso el éxito de Uruguay, por esa cláusula que les mostraba hoy. Un ciclo combinado, si lo comparamos, que puede funcionar tanto en combustible líquido o como combustible de gas natural, tiene un costo de inversión de aproximadamente de $1 millón por megavatio. Si va a trabajar a la potencia nominal un 80% del tiempo, o sea, unas 7.000 horas al año, y hacemos la misma cuenta, vemos que nos da $14 por megavatio hora. Si le agregamos un OPEX, que en este caso de $2 por operación y mantenimiento, de $2 por megavatio, estaremos en los $16 sin el combustible. Y bueno, ¿qué pasa con el combustible? Por cada dólar que cuesta el millón de BTU de un combustible, el costo de generación en un ciclo combinado es de 6,8, 7 dólares por megavatio hora. Entonces, para un precio del barril de petróleo a $50, tendremos un variable de $82. Para un precio de gas natural de $8 el millón de BTU, tendríamos un variable de $54. Esto nos da un costo real de entre 70 y 100 dólares. Y se puede decir que los costos del ciclo combinado igualan a la eólica para un costo de combustible de 7,2 dólares el millón de BTU o para un petróleo a $30 el barril. Por supuesto, en países que tienen que importar el gas lo van a conseguir a un precio mayor que el dólar al millón de BTU. Y los países que tienen gas seguramente lo tienen más barato, pero tendrán que valorar si les conviene quemarlo o exportarlo para tener mayores ganancias de sus recursos. La otra causa del éxito en Uruguay es el complemento ideal con la generación hidroeléctrica. Los fenómenos hidrológicos tienen una frecuencia mucho menor que los fenómenos eólicos. Las normas establecen que para evaluar un recurso hidráulico se necesitan 30 años de medida, para evaluar el recurso eólico alcanza con 1 año. En el caso de la hidráulica hay que tomar 30 años porque hay que ver las sequías o las inundaciones. En cambio, en el caso de la eólica alcanza con 1 año porque es un fenómeno que depende solamente de las estaciones del año. Los embalses de las hidroeléctricas las hace muy confiables en el corto plazo, pero las hace poco predecibles en el mediano y largo plazo. Yo tengo agua en un embalse, sé la energía que voy a tener hoy, la semana que viene, dentro de un mes probablemente, pero si viene una sequía no sé qué va a pasar en 6 meses. Los parques eólicos son muy confiables en el mediano y largo plazo. Estoy seguro que si agarro un paquete de varias semanas o meses, tengo una energía muy segura, un paquete muy firme en cuanto a energía, pero son muy poco predecibles en el corto plazo.
Entonces, esta combinación las hace intrínsecamente complementarias. Por eso yo hablaba hoy de que es un matrimonio ideal el de las energías renovables no convencionales con la hidráulica. Lo que, además, la hidráulica tiene una gran flexibilidad de operación y la convierte a ambas formas de la generación en un matrimonio ideal. Yo me animo a establecer una regla de pulgar o regla de oro del sistema eléctrico. Una regla de pulgar se refiere a una regla sencilla, no rigurosa, pero que permite tomar decisiones seguramente acertadas. La complementariedad descrita puede establecer una regla de pulgar que podría hacer que un sistema eléctrico puede soportar sin problema de gestión tanta potencia eólica como potencia hidráulica tenga instalada. Esta regla se justifica claramente en la capacidad hidráulica de cubrir las variaciones de la eólica. ¿Qué ventajas tenía Uruguay? Bueno, un gran desarrollo hidroeléctrico como tiene el resto de Latinoamérica, por lo tanto ahí había una gran oportunidad para instalar energía eólica. En el año 2005 se hizo instalaciones de emergencia de turbina de gas por aquella crisis que había aparecido con la República Argentina, que son unidades de generación muy flexibles. Además, Uruguay tiene una topografía simple, sin grandes obstáculos, como sierras o grandes ciudades, condiciones de viento similares a de los países que desarrollaban la tecnología, o sea, se traía la tecnología de Europa y se podía aplicar en Uruguay sin problema. Aplicación de la tecnología en Uruguay en el momento que se alcanzó un grado de madurez adecuado, buenas interconexiones internacionales con Brasil y Argentina, territorio de baja altitud y por lo tanto con atmósfera de alta densidad. Ahora bien, yo hablaba que con la velocidad variable se resolvía el problema de las variaciones bruscas en instantes pequeños, pero no se resuelve el problema de la aleatoriedad o variabilidad de la energía eólica. Este es un diagrama que muestra acá, esto es en el año pasado, en la parte de arriba está la producción de energía eólica, en la parte central es el cociente, la participación en la demanda de esa energía eólica y en la parte de abajo el factor de capacidad. Como ven, es muy variable, con rampas de subida y bajada a lo largo de las horas muy bruscas. Pero esto se puede complementar perfectamente con generación hidroeléctrica. Esto es del 11 de junio al 13 de junio, también acá se ve la variabilidad. Ahora bien, ¿cuán grave es esa variabilidad? En este caso, vamos a ver que si está distribuido en el territorio, esa variabilidad, que puede ser muy grande a lo largo de varias horas, en lapsos pequeños, no es tan alta. Estas son las diferencias horarias entre el 1 de enero y el 7 de junio, o sea, un total de 3.700 horas, para tomar un total de 157 megavatios distribuidos. En azul es la energía eólica total y en rojo la diferencia con la hora anterior. La variación de frecuencia, acá hay una variación máxima de 47 megavatios. Si consideramos 352 megavatios, ven que la curva de frecuencia no tiene una diferencia muy grande. Si ponemos 500 megavatios, se mantiene. O sea, a medida que uno va agregando energía eólica distribuida, las variaciones horarias son similares, no tiene una gran diferencia. Entonces, las máquinas hidráulicas o las turbinas de gas la pueden complementar perfectamente. Este es un ejemplo de la matriz uruguaya ahora en el año 2015. Lo que se ve acá, bueno, se los voy a leer porque creo que está de repente muy chico y no lo ven. Ese ha sido un año muy húmedo. La producción hidráulica entre el 26 de octubre del 2014 y el 25 de octubre del 2015 fue el 76%. La generación eólica con menos de la mitad de los parques que va a haber, el 17%. Perdón, la generación eólica sí, la generación con biomasa el 8% y la generación térmica también el 8%. Esto acá es una muestra, estos son valores que se ven en la página web de UTE todos los días. Es interesante ver que abajo el 25 de octubre, o sea, creo que fue el domingo pasado, a la hora 7, el 82% de la matriz energética de Uruguay era de fuente eólica, en una hora, ¿no? En el momento de potencia, y el 9 de octubre, a lo largo del día, el 56% de la matriz fue de origen eólico. Nosotros tenemos acá lo que sería la probabilidad de excedencia de un parque eólico o de una generación eólica, mejor dicho, de todos los parques eólicos a lo largo de las 8.000 horas del año. Pocas horas con potencia máxima, muy pocas horas
con potencia mínima, y en realidad una curva de ese tipo que es del orden del 40% de utilización. Piensen que con esto tenemos que abastecer la demanda que tiene esta forma a lo largo del año, ¿no? Vamos de junio a junio, los máximos y mínimos, o sea, ese rectángulo tenemos que abastecerlo con esa central. Si colocamos la eólica ahí, nos queda que una buena parte del tiempo estaremos produciendo más energía de la que se precisa y una buena parte del tiempo estamos produciendo menos. La IRENA dijo que para vencer el cambio climático se exige un 45% de energías renovables no convencionales y 475 gigavatios de almacenamiento para el 2030. Para lograr el objetivo dice que de esos 475 gigavatios, 350 de los cuales deben ser centrales de bombeo. En el Congreso de Almacenamiento que hubo en abril en Río de Janeiro se presentaron las distintas tecnologías y como se puede ver, la que produce mayor cantidad de energía para almacenar y menor costo de capital sigue siendo o es el almacenaje por bombeo hidráulico. Ahora bien, ¿qué son las interconexiones internacionales como almacenamiento de energía? Y voy a poner el ejemplo de Salto Grande, que es una central hidroeléctrica que existe en Uruguay. Entre los sistemas eléctricos de Uruguay y Argentina está esta interconexión internacional que incluye la central de Salto Grande. Ambos países se reparten en partes iguales la producción de la central. Para Uruguay representa un 30% de su demanda en un año hidrológicamente medio. El embalse de la central puede almacenar 10 días de producción y mediante un sistema de cotas virtuales, cada país puede utilizar el embalse como un almacén de energía. En los hechos se ha almacenado 60 gigavatios hora, o sea, 2 días de demanda total del Uruguay. O sea, si Uruguay toma más energía de la que le corresponde, es como que su cota vista, su cota virtual, es más baja que la real y al mismo tiempo la de Argentina sube. Y es viceversa si toma menos. Como hoy Argentina es un demandante ávido de energía, lo que no toma Uruguay lo toma Argentina. Entonces es como que Uruguay embalsa energía en ese embalse como si fuera un bombeo virtual. Uruguay ve crecer su cota vista y esa energía tiene derecho a tomarla cuando lo necesite, siempre y cuando no exista vertimiento, en cuyo caso quien tiene la cota vista más alta es el primero en perder la energía. Como el sistema uruguayo es muy flexible por tener hidroeléctricas y turbinas de gas, y en caso de riesgo de vertimiento puede tomar esa energía embalsada. Entonces acá se ven gráficos que muestran la energía embalsada en cada país y la cota vista de cada país. Y acá vemos un gráfico de cómo se abastece la demanda en un día dado. Abajo lo celeste es la generación eólica, lo gris es la biomasa, lo verde es la generación hidráulica del Río Negro, la generación hidráulica nacional, lo naranja es la generación de Salto Grande y la línea azul es la demanda. Claramente a veces la demanda está por encima de lo que se necesita y a veces está por abajo. O sea, ese es el almacenamiento virtual. Acá lo mismo a lo largo de varios días, donde lo naranja que está arriba es la generación térmica, y acá como a lo largo del tiempo va variando. En los hechos, hasta 2 días de generación se puede almacenar en Salto Grande. Bueno, ¿cómo hacer para convertir una central de bombeo virtual en una central de acumulación por bombeo real? Y bueno, Latinoamérica, que tiene muchas centrales hidroeléctricas, podría ser, cuando toque el momento de convertirlas o renovarlas, convertirlas en reversibles instalando equipos de bombeo. Esto es posible cuando los saltos hidráulicos son superiores a los 50 metros, no es el caso de Uruguay, pero sí de numerosas centrales de Latinoamérica. Cuando ello no es posible, se pueden pensar en centrales hidroeléctricas reversibles puras. Uruguay tiene algunas posibilidades. Acá hay un ejemplo de Uruguay en una pequeña colina de 200 metros de altura, una central de 350 megavatios con 4,2 gigavatios de capacidad a un costo de $150 por kilovatio hora, que es muy competitivo para el almacenamiento. ¿Qué ocurre si no hay suficiente desarrollo hidroeléctrico? Bueno, las energías renovables necesariamente deben ser complementadas por generadores muy gestionables y muy versátiles. A este respecto, las turbinas y los motores a gas son el complemento ideal para las energías renovables no convencionales. Al funcionar a gas, tienen bajas emisiones de efecto invernadero, pueden soportar arranques, paradas y variaciones de carga rápida sin sufrir desgaste. Los motores reciprocantes y las turbinas, especialmente las aeroadas a gas,
cumple perfectamente estas características, tienen baja inercia térmica, están diseñadas para trabajar con temperaturas y cargas diferentes y son de baja potencia relativa. Conclusiones. Con 700 megavatios eólicos operativos y 700 megavatios en construcción, en breve Uruguay será el país más eólico del mundo y es un ejemplo que se puede replicar en toda Latinoamérica. El factor de capacidad de los parques uruguayos superará holgadamente el 40%. No se avisoran inconvenientes para la instalación de los 1.500 megavatios previstos, ya que las represas proveen de una gran capacidad de almacenamiento. Si se quiere seguir incorporando eólica en Uruguay, más allá de los 1.500 o 1.800 megavatios, se debe mejorar la capacidad de almacenamiento y Uruguay es un buen ejemplo de lo que puede ser la futura matriz eléctrica latinoamericana. Bueno, muchas gracias. Le doy el micrófono para responder unas preguntas. Señor Ferreño, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas. Le resumo algunos. ¿El cambio climático influye en las construcciones de los parques eólicos? Y si fue necesario en el Uruguay certificar previamente las áreas con velocidades mínimas de viento para poder tomar la decisión. Bueno, no. A ver, si el cambio climático influye, creo que sí. El mundo ha desarrollado el sistema de los bonos, el mecanismo CMDL, el mecanismo de desarrollo limpio, los bonos de carbón, que son métodos que hicieron para que en aquellos casos que los parques eólicos no resultaran rentables en sí mismos o los parques de energías renovables no convencionales, se pudieran apoyar de esa solución. Para el caso de Uruguay, si bien se utilizaron los bonos verdes, digamos que fue la economía, fue la rentabilidad. Uruguay no tenía otra solución y es la economía la que determinó eso. En cuanto a la certificación, el Estado lo que se aseguró es que el recurso eólico existía y después dejó liberado a los privados en las subastas a que se instalaran donde a ellos les parecía. De cualquier manera, en forma indicativa, el Estado dijo, bueno, acá tenemos algunos datos de viento, por ejemplo, la zona de Peralta, o la zona de Pintado, o la zona de Maldonado, y si hoy vemos los privados fueron ahí, porque bueno, era donde había una seguridad de que existía viento. ¿Se están tomando o considerando algunas medidas para asegurar el suministro a largo plazo en energía eólica? Los parques eólicos le pagan la energía que producen. Entonces, esa es la seguridad que tenemos, que el inversor va a querer que el parque eólico siga produciendo, porque si no, no va a recibir su dinero. Y bueno, y el Estado va a ir mirando a través de distintas subastas qué es lo que puede hacer para asegurar la firmeza. Yo creo que hay que cambiar las reglamentaciones que se hicieron basados en los años 90, cuando no existía la eólica y la fotovoltaica. Hay conceptos de energía firme o potencia firme que no tienen sentido. Por ejemplo, para una hidroeléctrica se toma el año más seco de la historia en el caso de Uruguay y se divide esa energía de ese año por las horas del año y dice esa es la potencia firme que puede contratar. En el caso de Colombia piden la energía firme de una hidroeléctrica, es el mes más seco de los últimos 10 años y esa es la potencia de ese mes la que puede contratar. En el caso de la eólica va a haber que inventar algo porque sería muy injusto decir que la potencia firme es la mínima potencia que puede dar, que en ese caso sería cero, pero ya vimos que a lo largo de una semana es una energía muy firme. La última pregunta, ¿cuál es el costo por megavatio de un sistema nuclear? ¿Es el más económico y cuáles serían los riesgos? Bueno, yo no sé, la verdad que sistemas nucleares Latinoamérica tiene muy poca experiencia, yo no creo que sean los más baratos, creo que los ejemplos de Argentina y de Brasil demuestran que son los más caros. Uruguay no instaló generación nuclear por una sencilla razón. Hoy la generación, la máquina nuclear más económica es del orden de 1.200 megavatios y esa es la potencia media de Uruguay, entonces una central simplemente no entraría y no va a entrar por los próximos 30 o 40 años por un problema de tamaño. Y yo no sé si los costos son más baratos. Vemos que en España, en el ejemplo de ayer, la generación nuclear no es más barata que la generación convencional o que las energías renovables. Y a su vez, cuando uno pone los costos
¿Están bien puestos los costos de manejo de residuos en el caso de las nucleares? No lo conozco. Yo siempre pienso, se hacen tumbas para soportar, para enterrar a los residuos nucleares para que estén en un lugar seguro por miles de años. Sin embargo, los egipcios hicieron tumbas para poner a sus faraones en lugares seguros y no pudieron soportar el desarrollo humano. Muchas gracias, señor Óscar Ferreño, por su participación. Muy reconocidos. Gracias.